Estamos en vivo. Damos gracias a Dios. No sé si salimos en vivo, pero... Un programa más. De Impacto de Gloria. Así es, ¿no? Ahí está. Ya estamos en el aire. Muy bien. Así que bueno, buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos. Estamos, como decíamos, en un programa más de Impacto de Gloria, por acá en los estudios de FM Génesis, en donde, como es habitual todos los sábados, por la gracia y misericordia de nuestro Dios, estar aquí presente, trayendo palabra de Dios y un tema de siempre de edificación para todos nosotros. Así es, ¿no es cierto, Matías? Amén, amén. Así que estamos agradecidos con Dios, también junto a nuestro apóstol, que ya seguramente en un instante se está cruzando por estos lados. ¿Al menos? Al menos lo vimos, pero estamos agradecidos con él por este espacio que también nos permite el Señor y ellos también, que son nuestras autoridades, así que les mandamos un saludo muy grande a ellos que están, seguramente se van a estar conectando ahí, a nuestra pastora también que está en Brasil. Se puede decir Brasil. Somos internacionales, las redes sociales nos hacen un alcance, así que bueno. Sí, bueno, pero gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos, ¿no? Y eso está bueno porque eso nos hace entender que uno perseverando puede alcanzar grandes metas, grandes proyectos que el Señor trae a nuestra vida, porque esto fue algo que como bien dijimos algunas veces, el Señor nos permitió y fue una revelación de Dios, ¿no? Así es. Porque, bueno, hicimos simplemente por ahí traer este espacio para por ahí hacer reflejo de que, miren, hacemos un programa a veces. No, realmente no, porque había un sentir y cierta incertidumbre, pero bueno, por ahí, sin querer, hablando de un tema, coincidimos que había ese mover y creímos que fue de Dios. Y bueno, y para el tema de perseverancia también entra este programa, porque hubo unos altibajos en donde quizás por ahí hubo momentos en donde quizás pensamos si seguimos o no seguimos. No sé. Sí, hubo muchas. Es que vienen por ahí va a haber situaciones que se te van a venir en contra. Viste que ponerle, por eso la palabra, siempre nos vamos a manejar con las palabras, ¿no? Hablando de José, José se le venía todo en contra, ¿no? Hasta sus hermanos, sus familiares, sí. Todo en contra, un sistema en contra, porque él era portador de algo especial que tenía, ¿no? Porque a través de él venía Cristo. ¿Amén? Así que estén confiados, el Señor nos dice a nosotros que estemos confiados, ¿no? En Él, porque claramente que cuando a uno se le levanta ciertas cosas es porque hay algo que porta a la persona. Así es, algo que incomoda o simplemente es para querer sacarlo. Incomodar al enemigo, porque hay algo que se está como desarrollando dentro de la misma persona, ¿no? Así es. Y bueno, y ahí se ve cómo estamos, de algún modo, qué estamos hechos nosotros, o cómo estamos afianzados para seguir o desistir muchas veces, o quedar a mitad del camino. Y con esto creo que vamos a ir dando pie de pasito, Matías, al tema que queremos compartir con todos ustedes, justamente que tiene que ver con la perseverancia. Antes de todo, el clima, usted es el hombre del clima. El clima. ¿Cómo tenemos el clima para hoy? Hoy estuvo espectacular. Hoy ha sido bastante cálido lo que el tema de frío. Estos días anteriores, mucho frío. En toda la República Argentina, creo que... Hasta 1 grado, 3 grados. Menos, sí, grados muy bajos, pero hoy tuvimos aquí en la localidad de Santa Elena, Entre Ríos. Somos, por ahí, para aquellos que no saben, somos de Santa Elena, Entre Ríos. Tuvimos una temperatura de 21 grados y para mañana se espera 23 grados. Sé que va a estar agradable, podemos venir tranquilamente a la reunión con una mínima de 11. Y durante la semana tendremos días también bastante cálidos, mínima de 8 y máxima de 22 grados. Es lo que podemos adelantar por ahora. Y a decir verdad, hoy estuvo un día muy lindo, muy agradable. Cálido, sinceramente cálido, porque yo salí afuera, yo dije adentro yo tengo una planta alta, sí. Y por ahí normalmente de la parte de abajo se pone frío. Yo salí muy normal, salí para afuera, el sol, nada. Pero estos días vos respirabas mucho. No, muy frío. Hasta los chicos por ahí medio congestionados, sí. Mucho frío, sí, sinceramente. Sí. Sí. Y en otros lugares también había granizo, nieve. Llegó temperaturas que hace muchísimos años no habían llegado, de menos 7, menos 25, menos 15 grados, o sea que
muchísimo, pero hay lugares que nunca llega. Inclusive acá en Santa Elena tuvimos temperatura de menos 4 grados, que no es habitual, y que sí, que bueno, este veranito, si se quiere decir, o una temperatura primaveral viene muy bien porque vamos a seguir por esa línea también, parece, ¿no? Nada. Pero bueno, agradecemos a Dios, que igualmente así sea frío, calor, igual uno tiene que estar agradecido, porque por ahí hace falta, ¿no? Sí. Yo cuando trabajaba en los frigoríficos, me hacían hacer como un ejercicio, meter las manos en el frío o estar dentro de las cámaras de frío, ¿no? Y movilizar el cuerpo, porque dice que el frío también hace para el músculo. Sí. Es interesante porque justo en estos días de frío me pareció relacionado de gente que se tiraba en las lagunas que le habían sacado un poquito de hielo y hacían un pequeño agujero, digamos, y se tiraba ahí unos segundos y salían. Y pues y yo no sé qué más ponerme. No. Y bueno, quizás tenía que ver con eso, ¿no? Sí, por eso te hace bien como al músculo, algo así, como que no sé qué función. Pero me hacía, claro, vos sin hacer ese ejercicio, vos entrabas ahí, yo en mi trabajo, ¿no? Que hacía antes, y te cansaba mal el cuerpo, ¿viste? Así que no hacían hacer ese algo siempre antes de empezar un trabajo laboral. Así que bueno. Está bueno, el frío está bueno. Siempre se aprende algo nuevo. Y bueno. ¿Cómo estuvo su trabajo? Bueno, el trabajo ha estado bastante, se quiere decir, movido, porque había momentos donde estuvo más tranquilo, pero ha estado movido, gracias a Dios. Hemos estado trabajando y tenemos también bastante para la semana que viene, así que bueno, agradecido al Señor porque está bueno porque todo va en marcha. Por ahí uno, bueno, hablando de esto de lo que el frío ese, muchas personas por ahí se como que refrenaron un poco porque fue mucho lo que eso. Sí, inclusive la escuela, los chicos también por ahí los padres no lo llevan, no por los padres tal vez, o que puede ser, no sé. Capaz que tenían ganas de estar en el abrigo del Altísimo. Ahí el abrigo, sí. Pero más por los chicos, viste que si vos lo llevabas a la mañana muy temprano, no sé, los resfriaba, lo hacían mal, viste. Por ahí los padres uno cuida eso. Sí. Pero en el tema laboral también, viste. También. Se cortaba un poco la producción de lo que es el trabajo, viste. Y así que, pero bueno, ahí estamos en marcha. Gracias a Dios seguimos en marcha. Yo creo que ustedes también siguen, las personas que nos están viendo ahí. Y está bueno eso, porque eso como hablando sobre el tema de la perseverancia, hay algo que así como el trabajo, ¿no? Que trae sus beneficios, la perseverancia habla de eso, sé constante, ¿viste? Porque habla sobre un beneficio. Cuando uno es constante o tiene un beneficio, en lo laboral nosotros, si somos constante, vamos a tener ese beneficio que el pago, ¿no? De la persona que nos contrata. Y a pesar de, ¿no es cierto? A pesar de, como dice usted, a pesar del frío, uno sigue, quizá no al mismo ritmo, pero sigue. Sí. Bueno, los chicos en la escuela, yo creo que algunos en vez de entrar a las 7:30, entraban a las 9, o sea, se reducía un poco el horario, pero sí, de algún modo sí. Sí, porque si se acortaba eso traía consecuencias. Si cortas atrás, ya el tema de los estudios, si ya no laboral, el tema de consecuencias también, porque obviamente que ya no va a rendir lo mismo en el tema de dinero, te voy a decir, no va a rendir lo mismo que va a rendir. Para nadie, ¿no? Tanto el que trabaja en relación de dependencia, al jefe no le sirve menos producción, y si uno trabaja en particular sabe que no va a ser la misma cantidad de trabajo, obviamente es menos plata. Es así. Es así. Claro. Pero la perseverancia, como dicen, en seguir a pesar de, es lo que trae los beneficios, ¿no? Y eso es lo interesante, y un poco también lo que ya vamos a ir desarrollando en este programa. Que muchas veces se empieza, pero que realmente, o sea, es importante empezar. El tema no es cómo se empieza, ¿no? Sino cómo se sigue, o mientras tanto. Y sí, por eso cuando tenemos un claro ejemplo de lo que es el apóstol Pablo, sí, ¿no?
él proseguía, no le interesaba nada, ponerle en el sentido de las opresiones y todas esas cosas, Sí. ¿viste? Y como decía, el tema es seguir, ¿no? Que nada nos detenga. Y eso hablamos un poco de lo que el tema laboral, ponele. Vos si a vos te detiene algo, ponele, va a haber consecuencias. Bueno, va a haber un beneficio tuyo. Ese beneficio, lo que normalmente nosotros recibimos el dinero, ponele, y tenemos ese beneficio de poder adquirir cosas, ponerle así nuestro bienestar en los hogares o tema de cuenta. Pero ya cuando uno no rinde como tiene que ser, ya no, con ese beneficio no podemos suplir nuestras necesidades. ¿Eh? Así es. Por eso cuando hablamos de perseverancia, está bueno poder entender porque eso también lo aplicamos en el mundo espiritual. Así es. Y usted sabe, para hacer un poquito de memoria y le contar a los videntes o oyentes, hace un tiempo habíamos iniciado un negocio con mi esposa y bueno, y tuvimos por ese negocio aproximadamente unos 4 años y llegó un tiempo en donde tuvimos que cerrar el negocio y empezamos otro, medio que automáticamente y por distinta, uno era de comestible y el otro de indumentario, o sea, de ropa, nada que distinto, ¿no? Pero a lo que voy es que no sé si debimos, ¿cómo decirlo?, perseverar en el primero o nosotros obviamente continuamos con nuestra vida, continuamos con los proyectos, Sí. pero a veces no nos dejamos por cerrar en quedarnos hundidos en eso, en el que no pudimos llevar a flote un negocio, sino que continuamos con lo otro. Si bien no era el mismo proyecto, pero había una meta, en fin, que es, o sea, mantener la familia, seguir construyendo nuestra casa y quizás que no detenernos de algún modo hace que puedas cumplir el fin o la meta que uno se disponga en la vida, ¿no? Como nos ponen de tener toda persona que se casa quiere su propia casa, quiere Sí. su movilidad y sus comodidades, ¿no? Lo que más uno pueda, o lo que el Señor nos pueda llegar a ir dando. Y el continuar con ese proceso, o sea, la meta no era el trabajo en sí, sino el llegar al construir, tener nuestra casa, ¿no? Y no bajar los brazos de, bueno, ya no construyo más, vendo el terreno, dejo todo como está porque cerré el negocio que tenía. No, como que te da por vencido, ¿eh? Claro. Sí, vos te da por vencido, como que se termina todo ahí. Se termina. Se termina todo ahí. Y dejás la meta, porque la meta no era mantener el negocio, sino llegar a la casa, por decirlo, o construir la casa, ¿no? Mirá, me gusta este lema que dice acá. El ganador es solo un perdedor que lo intenta una vez más. Varias veces, claro. ¿Viste? El ganador. Sí. Ahí nos hace entender la perseverancia. Sí. Que realmente nos hace ser ganadores, triunfadores en la vida, porque realmente somos, a veces uno dice, yo soy un fracaso en la vida, yo no sé cómo, pero es porque realmente nos damos por vencidos en ese momento. Exacto. Justamente yo creo, a mí mi interpretación de que la persona, o sea, el fracaso es una vez y 2 veces y 3 veces, lo va a tener siempre en la vida. O sea, ahora, el fracasado es el que intentó una vez y se frustró. Ahora, si vos seguís intentando, por ejemplo, digo yo me acuerdo, dar un ejemplo clásico, ¿no? Te diga, no, yo no sé hacer una comida, una pizza, un guiso, pero claro, la primera vez quizás no te va a salir, pero vos seguís intentando y vas a aprender. Puede ser lo mismo en tu oficio, vos decías, no, yo no sé un reboque, pero vos seguiste probando y hasta que salió mucho mejor. Hasta que se fue perfeccionando. Entonces, si vos te quedaste con la primera vez que no te salió perfecto y que quedó medio... Está bueno porque la palabra a nosotros nos da a entender que Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades. Claro. Puede ser debilidad en el conocimiento, en el transcurso de nuestro crecimiento, ¿no? de nuestro diario vivir. O fíjate que los fracasos siempre van a estar, es cierto eso, siempre están los fracasos. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que fue Pedro, lo negó 3 veces, Sí. fracasó. Pero ¿qué pasa? Que él no se quedó, como decía, que estaba hablando usted un ejemplo que estuvo muy bueno, ese de si se quedaba con los brazos cruzados. Usted racionó, y usted siguió creciendo. Y así mismo la vida espiritual. Si nosotros razonamos en ese momento, en el momento de fracaso, vamos a tener una vida exitosa porque siempre, bien como decíamos,
que Dios se glorifica en esas debilidades. Pero si de modo que alguno está en Cristo, todo pasa, ¿no? Todo se limpia. Bien, así, hay un crecimiento espiritual que va ahí. Pero tenemos que dar esa oportunidad para crecer, porque claro, siempre depende si nos quedamos ahí estancados, que ay, yo no, siempre va a depender mucho de nuestra actitud frente a eso. Y por eso tenía bien en claro. Yo creo también que de cada fracaso, de cada error, se aprende. Si nosotros queremos aprender, obviamente. Vos sabés, la disponibilidad de una persona, claro, del mismo. En vez de decir, no, fracasé, no quiero saber más nada, decir, bueno, fracasé por esto, por esto. Ahora, claro, porque si no nos corregís, vamos a pasar toda la vida ahí, como, no sé, cabilbajo cabilbajo. Y lo mismo en lo espiritual, bueno, por ahí nosotros al preparar los programas, por ahí nos preparábamos de una manera y salían más o menos regular o no. Dios nos daba la oportunidad a nosotros de estar delante de una congregación y llevar un mensaje, y la verdad que no fue el mejor, si lo podés borrar de la red o de la memoria de todas las personas, mejor, porque no fue de la mejor manera como lo esperábamos. Pero esos errores, si nosotros le sacamos el jugo de aprender, bueno, esto no quiero hacerlo más, y ponernos a practicar, porque eso creo que nos lleva a la excelencia, y seguir, ¿no? Es decir, no, nunca más hago un programa en Facebook, nunca más porque me salió mal, porque dije cualquier cosa. Pero fíjate que el apóstol Pablo decía, ya no pretendo haber alcanzado todo. O sea, en el tema de conocimiento. Pero él decía, yo prosigo a la meta. Prosigo la meta. Y el tema es cuando vos te quedás estancado ahí. Y vos decís, no, y como decía, yo no pretendo haber alcanzado todo. Si yo me concentro todo, en ese momento me concentro, no, yo no puedo, es como que quedamos estancados. Sí. Y la palabra a nosotros nos insta que nosotros sigamos, ¿viste? Que prosigamos, que sigamos creciendo, que si nos caemos, así como nos caemos 7 veces, Dios Jehová nos levanta, ¿no? Amén. Esa es la, como que decimos siempre, las promesas que Dios tiene preparadas para nuestra vida, porque hay algo que, como decíamos, la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que nos espera. Estamos convencidos de que hay promesas preparadas para nosotros, pero ahora nos cuenta a nosotros si realmente quedamos ahí con los bracitos así cruzados, quietitos en el mismo lugar, o decidimos pararnos y proseguir. Así es. Es mucha por decir los problemas, trabas o situaciones en la vida, en este andar, tanto vamos a poner de la vida cotidiana como en el andar del camino del Señor, vamos a tener siempre. Sí. Es más, el Señor mismo nos dice, no, en el mundo tendrán aflicciones, pero nos dice, confiado que yo he vencido, o tranquilo que yo he vencido al mundo. Ahora, por ahí yo decía, bueno, sí, venciste vos, Jesús, porque vos sos Jesús, venciste, pero yo no soy Jesús, y parece más difícil. Pero el Señor nos dice que cuando nosotros le aceptamos, somos uno solo. Ahora Él está en nosotros. Entonces, si Él está con nosotros, por ende vamos a ser vencedores también, como Él venció. A veces, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Claro. Es un claro reflejo de que Él está en nuestro corazón, porque nosotros también le prestamos esa entrada. Y a eso hace reflejo, de que, porque por ahí vos dices, pero vos Jesús venciste, yo no. Pero ahora es entender que Él está en nosotros, como vos decís, ahora más Cristo vive en mí, y Él nos va a ayudar a vencer. Pero tenemos que dejarnos ayudar a vencer también, porque Él está con nosotros, trayéndonos la palabra, dándonos fortaleza, dándonos ánimo, pero nosotros a veces nos negamos a decir no puedo, no quiero, y terminamos ahí haciendo más difícil la lucha. Por eso es interesante en Mateo 24, Matías, que nos dice... Mateo 24, bueno, es el 24:13 que dice Mateo, más que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hoy estábamos hablando un poquito de cuáles son esas condiciones, ¿no? Primeramente, poder entender de qué nos está diciendo de el perseverar hasta el fin. Amén. Porque ahí ponerle que un poquito más atrás en el versículo 4, Dios ahí hace reflejo la palabra, dice, respondiendo Jesús le dijo, sí, mirad que nadie os engañe. Primero, ya, ahí nomás a la entrada ya nos dice, mirad que nadie os engañe. Amén. ¿De qué? ¿De qué nos puede engañar? Dice. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos engañarán. Amén. Ahí nos hace referencia, sí, que tal vez podríamos ver como en otros países que como yo le comentaba la otra vuelta, le decía muchas personas que se están levantando que son los nuevos Cristos, algo así, sí, y se levantan doctrina y la gente como los sigue a cantidad.
y se levantan y quieren hacer milagros y no sé, hasta se visten, ¿no? Y hace también referencia a doctrina. ¿Amén? Cuando hace referencia a doctrina es que el Señor dice que nadie nos engañe. Porque claro, cuando uno se levanta en doctrina al tener falta de conocimiento, ¿viste? Como dice la palabra, y perecieron por falta de conocimiento, ¿no? Dice, ahí nos cita esa palabra que estemos guardados, ¿no? En el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Así es, cuán importante es poder leer y pedirla con nuevos ojos y con la luz del Espíritu Santo para que nos lleve a la verdad y a toda justicia, como nos dice la palabra, ¿no? Y entender con nuevos ojos, con una nueva mirada, muchas veces porque, de hecho, lo que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, nosotros leemos un pasaje y cuando, sí, se refiere a esto, y ya parece que ya sabemos lo que aprendimos hace 10 años atrás. Pero si lo volvemos a leer con nuevos ojos, el Señor nos habla y nos da vuelta a otro entendimiento y que nos hace entender, comprender ahora, como por ejemplo, vamos a citar este ejemplo, ¿no? Que nos dice de que el que persevera hasta el fin será salvo. Y estamos hablando de que el Señor nos está hablando, ¿no? De que va a haber tiempo de maldad, va a haber tiempo de engaño, va a haber tiempo de mentira, y que nosotros podemos ser fácil de desistir y de ser engañados, de desistir de dejarnos llevar por esas corrientes de que vengan. Por eso en Hechos 2:42 habla perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión de los unos de los otros. Sí. ¿Cuál era esa comunión, la doctrina de los apóstoles? Cristo. Porque ellos hablaban de Cristo resucitado. Cristo resucitado. Por eso hay muchas doctrinas hoy en día que se levantan, ¿no? Para atraer gente a través del sistema. Por eso la palabra, mira, la palabra en Jeremías, Jehová le decía, se olvidaron de mí, fuente de agua viva, para cavar cisternas rotas. ¿Saben? Son sistemas que se levantan hoy en día para de alguna forma cautivar a la gente. Claro, está falta de conocimiento y terminan cayendo. Eso es lo que pasa cuando una persona está corto. Tienen los cortos y ahí vienen esas fluctuaciones en nuestra vida que yo por qué padezco esto, y porque claro, seguimos ideologías que están erradas, van en contra de lo que es la palabra. Justamente no estamos cimentados en la roca, que es Cristo. Vos fíjate que dice, en la comunión de los unos con los otros. Sí. Hoy estamos hablando de ese tema, por ahí saltan unos, tipo esos videos que son los rabacucus, que le dicen. Sí, los muchachos. Parece que son buenos, ¿viste? Pero son tan atacantes y que no tienen nada ese pasaje y la comunión los unos con los otros. Por eso Cristo le decía que amemos al que nos den una mejilla, que lo sigamos de alguna forma perdonando, porque a fin de cabo nosotros no era como la ley de antes que dice ojo por ojo, ¿viste? Sí. El Cristo venía, un Cristo de alguna forma, como decía, no nos dio un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Amor al prójimo, al necesitado. Sí. ¿Amén? Y esa vos te fijás, hay sistemas que se están levantando que pareciera que todo que está brillando, te voy a decir, pero no todo lo que brilla es oro. Eso es lo que tenemos que entender. Pasa también que si uno comienza a ver un poco entender un poco el tiempo de Jesús en la tierra, si bien Él hizo milagros, hizo grandes cosas, pero Él se enfocó más en dar una enseñanza, y que después esa enseñanza, por ejemplo, la buenaventuranza, que cortó con todo, o dar es más, no solo cortó, sino que profundizó muchas cosas por ejemplo, antes era que alguien no vaya y engañe a su esposa, ahora solamente con ver con malos ojos ya estaba pecando. Entonces lo llevó a una profundidad mucho más espiritual a algunas cosas de la ley, y a lo que era que ver con milagros. Él sabía la necesidad, porque era necesario también en ese tiempo hacer milagros, porque
lamentablemente el pueblo judío siempre se manejó por señales. Y Sí. vos tenías que dar señales, ¿no? Por eso él daba señales y daba todo a entender por ciertas señales que él era el Hijo de Dios. Pero después se enoja, dice, ustedes vienen o ustedes me siguen porque yo hoy le doy de comer y hoy los sano. Ujú. Pero en realidad mañana van a tener hambre y mañana van a volver a estar enfermos. Y la gente por ahí se sintió un poco mal porque ¿cómo él nos va a decir esto? Porque el reino de Dios no vino justamente para eso. ¿Por qué? Porque yo te puedo sanar o el Señor te puede sanar. Yo no lo puedo usar para sanarte de algo. Pero lamentablemente después esa persona, si no tenía Cristo en su corazón, no va a ir al cielo. Y ahí está el tema, ¿viste? En perseverar en ese sentido. Porque, mira, dice, entonces os engañarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos perecerán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Eh? Está bueno ese, estamos hablando de Mateo 24:13. Sí. Claro, se van a levantar gente, ¿no? con doctrina que pareciera, como dijimos, que van a hacer milagros, que van a acontecer cosas, pero ahí viene la revelación a través de la palabra y la importancia de poder tener primeramente al Espíritu Santo, porque Él es el que te da, Él es el que da todo convencimiento. ¿Amén? Amén. Él es el que nos da esa revelación de que si realmente es de Dios. Porque como decía, no todo lo que brilla es oro, como dice un dicho. ¿Eh? Pareciera que hay cosas que tienen productividad, como estaba hablando. Pareciera que en toda la semana, ¿viste? Estábamos hablando de... Hay doctrinas, ¿no? Que van creciendo y que en la semana tienen, como me estaba diciendo usted, reunión de evangelización, reunión de sanidad y no sé qué, todos en los días completos. Completo, sí. Es como que si hay un avance y uno dice, es tan espiritual, ¿no? Pero sin embargo, esa persona que es espiritual puede operar en ese sentido, pareciera que es crecimiento, pero ante los ojos de Dios no es agradable, porque se autoconstruye el mismo en poder. Sí. Por eso cuando hablaba en la parábola de las vírgenes, decía, Señor, le decía, Señor, yo en tu nombre eché de fuera demonio, hice tantas cosas, ¿no? Yo le permitía que trabaje y que opere el hombre en eso. Claro, Dios te puede usar vos para una sanidad de una persona, porque es su misericordia, ¿no? Que esa persona, por eso dice, venía a mí los que están cargados y trabajados, que yo siente la necesidad y ante Sí. y ahora Dios opera ante vos, pero vos podés estar mal. Sí. ¿Amén? Así es. Siempre va a tener que ver con la motivación que uno tenga, ¿no? Si la motivación es errónea, o sea, el Señor conoce nuestros corazones y Sí, nuestras intenciones, y ese es el punto en la motivación correcta de hacer la voluntad de Dios y no ni siquiera llevarnos así de una migaja de su gloria, ¿no? Porque esa es una gran verdad de que muchas veces queremos. Porque ahora, como vos decías, se llena de lunes a lunes de enseñanza y se están edificando la palabra, que no es mal, pero están conociendo la palabra y no están conociendo a Dios, porque lo que realmente necesitan es conocer a Dios. Necesitamos conocerle mucho más de Él, ¿no es cierto? Y es interesante, ¿no? Está bueno porque nos hace entender por ahí que hay sistemas, como decíamos de Jeremías, sistemas de cisternas rotas. Sí. ¿No? Parecía que están ahí conteniendo el agua, pero están rotos, porque son sistemas propios. Y eso nos guarda el Señor acá en Mateo 24, versículo 4 dice, mirá que nadie os engañe. Pues nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra. Así Tener es. el pleno convencimiento para en ese momento cuando llegue uno dice, no, en esto está errado, es porque acá la palabra me dice tanto. Sí. Y como decía, el fundamento, la roca nuestra, como dice la palabra, ¿no? De hacer la casa en la roca o hacerla en la arena. Y eso es lo que va a ser lo que nos va a mantener justamente cuando venga la tormenta, cuando vengan los vientos fuertes. ¿Qué es lo que nos va a sostener a nosotros, no?
Por eso, y estar seguro de la palabra y que Dios nos habló o lo que Dios nos manda a hacer, como dijeron, podemos citar algunos acá, ¿no es cierto? Noé, que lo llamaban loco, demente. Sí. ¿Cuántos años? 100 años tuvo. Y él aún sin ver, él perseveró. Y creyó y siguió construyendo, por más que le dijeron de todo. Mirá, ahí tenemos qué claro ejemplo de la fe, porque fue Jehová que le dijo, prepara el arca. Sí. ¿Y cómo él Y él sabía no que era pudo ver Jehová? porque él no vio nada, o sea, no Interesante. es que ya si vio un gran mar que se estaba a punto de venir, no. Y él estaba convencido de eso. Y no llovió en mucho tiempo. No era solamente un mes. Y no tenían ahora como tenía yo el pronóstico acá que es lo que va a pasar en la última semana. No tenía nada. Simplemente fe Fe. y convicción de saber quién la había mandado a hacer y hacerlo, obedecerlo por fe, por más que te digan loco, demente, mirá qué va a hacer. Pero en aquel Está bueno, porque pero cuando venga ese tiempo, cuando venga las aguas hasta el cuello, es donde, ¿Cómo viene la fe? creo que ¿cómo dice usted? ¿En qué sentido la fe, digamos? ¿Cómo se desarrolla la fe? Porque, bueno, ya lo voy a decir. Vio que la palabra dice Sí. que la fe viene por el oír. Claro, por ahí la palabra. Bueno, Noé escuchó, Está bueno. escuchó Escuchó la palabra la de palabra que le habrá dado ese mandato. Haz esto de tantos codos, porque normalmente se utilizaban ese Sí. tipo de medidas, y le dio instrucciones. instrucciones. Pero que está bueno porque nos hace entender que la palabra a nosotros nos hace desarrollar esa fe. Sí. Lo que nos hace permanecer, ¿no? De tener esa constancia, de realmente, a pesar de recibir la revelación, saber el beneficio que viene a través de esa revelación y permaneciendo en eso. Que es palabra de Dios justamente. Por eso, en este tiempo, si nosotros sabemos que esto es palabra de Dios y que se va a cumplir porque Dios tiene un compromiso con su palabra, entonces eso nos va a mantener firme a nosotros. Abraham también escuchó que le dijo, sale de tu casa y de tu parentela, y él se fue y obedeció y salió por la palabra, por escuchar. También tenemos el caso mucho más reciente de Saulo de Tarso. A él se le apareció Jesús y lo destruyó prácticamente y lo postró en tierra y lo hizo cambiar a lo que fue el apóstol. Y además, a pesar de tener su propio ego, reconoció que el Señor. Le dijo, Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces, así que la palabra es lo que realmente te golpea. Porque sé que profundiza hasta el tuétano. Hasta el tuétano. Más cortante que espada de Dios. Tremendo. El punto es desarrollar la fe a través de la palabra. Sí. Para tener esa constancia. Ese es el desarrollo de la palabra, ¿no? Mirá, dice María Montoya, le mandamos un saludo grande. También a Yami, mi amada esposa. Saluditos. Debe estar preparando la cena ya. El ministro Gustavo Barriento. Gustavo. María Montoya dice, hola, buenas noches, estamos escuchando desde Groveland, dice, ¿puede ser? Es un pueblito cerca de Mercedes, Buenos Aires. Fuimos misioneros con pastor Mario Pérez, somos muy amigos de la familia Torres Juan. Le mandamos un saludo grande a esa familia, así que Dios le bendiga. María Montoya, bendiciones. Por prestar este espacio, ¿no? Bueno, este tiempo más que nada para escuchar la palabra de Dios, porque esto está interesante, ¿no? De tener esa perseverancia en el Señor. Eso nos hace... Mira, yo hablaba al principio de José. Sí. Cómo José fue oprimido, ¿no? Fue primeramente chocado, ¿no? Por su propia familia, ¿no? Llevado a un pozo, llevado al cautiverio, ¿no? Y él permanecía en la fe, permanecía sustentado en lo que el convencimiento que él había adquirido, ¿no? Lo que el Señor le había revelado. Así que está bueno porque, mira, eso nos da a entender nosotros que, como decíamos, en el mundo habrá aflicciones. Sí. Nosotros, normalmente la persona que está pasando por situaciones, y a veces pensamos nosotros que hoy yo estoy en los caminos del Señor y todo me va a ir bien, y sin embargo que podemos tener ese momento de... Sí, de hecho muchas veces se ha normalizado en algún punto de que cuando pasamos por situaciones malas, hoy yo te compartía, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, que el amor de Dios ya no está con nosotros,
y que algo habremos hecho. Y en realidad no es así. Esas pruebas, o ese silencio muchas veces, tiene que ver justamente para nuestra perseverancia, para que nuestra fe crezca. Como para que también nuestra madurez y maduremos, vaya creciendo. Maduremos, y si porque muchas veces no decimos yo tengo fe en Dios, y nunca hemos pasado por algunas situaciones que realmente a ver si sacan a flote esa fe que estamos confesando. Está bueno porque eso nos hace entender por ahí que realmente somos portadores de la gracia. ¿Ven? Sí. Que hay algo especial en nosotros que por ahí decimos, no me pasa esto, pero te da pleno convencimiento, ¿no? De que hay algo que está dentro de tuyo que tal vez al enemigo o también, como decíamos, son cosas permitidas por Dios, como hablamos de Job. Sí. Dios le permitió al enemigo que lo oprima para ver cómo estaba sustentada su fe, ¿no? Mirá el desarrollo que le hizo tener a Job. Job lo había escuchado, ¿no? Él había escuchado lo que había hecho Jehová. Pero después los ojos de él lo vieron. Sí. Había algo diferente. Ya no era lo que escuchó, ya lo vio. Se confirmó, ¿no? lo que había Así oído. Que, mirá cómo Dios encaminó todo, le hizo pasar ese suceso, le permitió, porque Él da prueba que también nosotros no... O sea, Él permite ciertas cosas hasta ciertos límites, ¿no? Cosas que sabemos, Dios sabe mismo hasta qué límite tenemos nosotros. Y Dios lo permite hasta ahí. Pero para ver el desarrollo, para que nosotros desarrollemos esa fe en Dios, que podamos sustentarnos en la palabra, en Él, y que podamos profundizar un poco más, como hablamos, un crecimiento, ¿no? Como hablamos hoy hablamos del tema de escolares. Así es. Vos empezar a leer las vocales, después ya termina con el abecedario, el inglés, va escalando. Es un crecimiento. Va escalando, pero tiene pruebas. En el colegio te dan pruebas. Siempre hay exámenes de cada tema. Pero para ver cómo está vos sustentado, qué conocimiento tenés, cómo te desarrollás. Así es. Mira, el apóstol Pablo dice que él se tenía de qué jactarse, dice la palabra, o que tenía de qué llevarse, que él fue perseguido, fue al naufragio, tuvo que escaparse una vez por un muro, fue azotado, un montón de escarcelado. Pero él alguna vez renegó de su fe, él alguna vez dijo, no, basta, ya no aguanto más, yo no sigo más a Cristo por todo lo que he pasado. Él pasó ciertas situaciones, pero tuvo un precio, o sea, fue el único ser humano que fue llevado al tercer cielo, y tiene un precio ir alcanzando niveles de fe, y nosotros no padecemos nada del azote de aquellos tiempos, pero lo que a él se le fue revelado también tuvo un precio, porque traía controversia no solo para el pueblo judío, sino que él fue para los gentiles, aún más, era un complot, si se quiere, de todos los gentiles que estaba trayendo a la fe en Cristo, ¿no? Entonces padeció mucho, y por eso él dice, no quiero verlo, ya saberlo todo, pero prosigo la mente. Prosigo, eso es importante. Mira, acá mando un mensaje, le cuento un testimonio, dice, el 14 de marzo del año 2024 en Futa 41-5, a mi nieta y sus 2 hijos fueron atropellados por auto a 100 kilómetros. Como que dijo el apóstol, ahí ya no va el ángel. Sí, ya no va el ángel. Hoy están en vida todos. Maite fue que el golpe tuvo en su cabecita y tuvo en hospital. Garrahan. Hoy es un ninis de años y canta para Dios. Amén. Está bueno, ¿no? Porque Amén. Hay prueba que uno pasa. Pero ahora, mirá, dice, canta para Dios. Reconoció a pesar de esa dificultad que a veces, es cierto, aflicciones. Todos vamos a pasar por esas situaciones. Por cosas muy difíciles. Por eso, mira, en 2 Timoteo 4, 7 y 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todo aquel que ama su venida. He peleado una buena batalla. Así que
sí o sí tenemos que pasar por esa batalla, ¿no? Esas batallas de la vida, pues temas familiares, economía, muchas cosas, salud, todo. Sí. Lo importante es permanecer en él, el fundamento. Y eso está bueno. En estos días, prácticamente hace un mes que nosotros, o yo venimos con una, si se quiere, mala racha. Primero un virus estomacal, después ya un resfrío con fiebre, todo. Y parece que va saliendo y nos metemos en otro. Y bueno, justo en estos tiempos hemos hablado justamente de perseverar y las pruebas. Y había algo interesante que a pesar de uno sentirse mal físicamente, uno entra en la oración y se siente distinto en el espíritu. O sea, a pesar de uno estar en comunión con el espíritu y es otra y eso es lo que nos da perseverancia y nos da convicción de que debemos continuar, ¿no es cierto? Porque de verdad uno pasa situaciones que no son de agrado y el estar en comunión nos fortalece. Y bueno, después Dios obra y al otro día uno está bien, está sano, ¿no? Pero cuál importante es porque justamente veníamos hablando de ciertas cosas y después pasamos y realmente, está diciendo, profesando, como te decía, la fe que decís y se cumple la palabra, ¿no? Está bueno, porque nos hace perseverar en eso. Mirá, dice en Santiago 1, 2. Sí. Mirá, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primero, paciencia. Así que hay pruebas que son de beneficio, ¿no? Mantenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguna de vosotros teniendo falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da todo abundantemente sin reproche y le será dado. Hace referencia a que si tenemos falta de algún conocimiento, si hay cosas que a nosotros nos abaten, ¿no? Sí. Que lo pidamos esa fuerza al Señor. Por eso hablamos, sí. Venid a mí los que están cargados y trabajados. Él pide que nosotros vayamos a su presencia para que nosotros podamos recibir esa revelación, esas herramientas que Él nos pide, que la fe, eso es muy importante, la fe. Está sustentado y tener la revelación a través de la palabra. Dice en el 12 de Santiago, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que nos invita a resistir la tentación. Todo tipo de tentación que nosotros tengamos no es por casualidad, sino que son cosas que tal vez Dios, como así le permitió a Job, le permitió situaciones, pero simplemente para ver cómo está sustentada nuestra fe, ¿no? Como dice la palabra, dice que entreguemos, que pongamos nuestra fe en el autor y consumador, que es Cristo. Sí. Que las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él, todas las cosas. Y que todas las cosas ya están, antes de nacer nosotros, ya están escritas. Y que si nos están sucediendo cosas nosotros dentro del cuerpo de Cristo, y que no son casualidades que uno puede decir, no, porque padezco por esto, y como hablamos lo primero, nos quedamos tranquilos en un lugar y quedamos brazos cruzados, y nos seguimos hacia adelante. Sí. Y además la palabra nos dice, prosigo a la meta. Así que nos hace romper nuestra propia estructura y el Señor en este día a nosotros nos trae romper nuestra propia estructura, ¿no? De que esa idea que nosotros tenemos de que no podemos realmente, como dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos y llevamos frutos, ¿no? Pero después dice, sin mí nada podés hacer. Y nada podemos hacer. Sin Cristo. La fe, como dice, puesto la mirada en Jesús, ¿no? Es firmes en este camino, porque muchas veces, creo que lo decíamos fuera de cámara, no fuera de aire, vemos
Porque sí, hay mucha necesidad en el país económica, pero hemos puesto más los ojos en nuestras necesidades económicas antes que en realidad en el pecado. Y es lo que nos trae toda la malicia es el pecado. Y Jesús vino para eso, para salvarnos de esas cosas. Y el arrepentimiento a que nos llama es a ese arrepentimiento, de aquellas obras que a Él no le agradan. Y poder perseverar en Cristo es justamente ir arrepintiéndonos y conociéndonos, porque la mirada, como decía, tiene que estar puesta en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Amén, amén. Por eso nos hace tener esa perseverancia que Él quiere, que nosotros prosiguemos para tener esa corona de vida. Bueno, me gustó. Hoy estaba analizando yo ese tema, me gustó mucho. Yo he tenido muchas experiencias, contando un poco con respecto a este tema. He tenido muchas experiencias espirituales, porque cuando uno se sumerge en lo espiritual, ¿no? A conocer ese otro lado, esa otra cara de la moneda, como uno dice, sí. ¿No? Estamos tan acostumbrados a ver, como dice, hay milagros, ¿no? Y uno se atrae por los milagros, pero el Señor quería que nosotros nos acerquemos a Él, pero a través de la santidad, lo espiritual, sí. Que trabajemos más lo espiritual, ¿no? Y cuando yo me metía más en lo espiritual, como que había cosas en mi vida que iban cambiando y me profundizaba más hasta que tuve esa experiencia, ¿no? Que ya hemos contado por ahí en uno de estos programas, de estar en el cielo. Y usted sabe que cuando yo salí de un estrado que ya lo he contado yo, donde, como habla la palabra, uno se va a presentar ante del trono y va a ser juzgado de acuerdo a sus actos, y va a recibir toda su recompensa de acuerdo a lo que haya hecho, ¿no? Como fui llevado a un lugar, crucé una puerta y ahí estaba el Señor esperándome con una corona. Y ahí la palabra a mí me sustentaba en eso, que recibiremos una corona, la corona de la vida. Y eso es, ¿cuál es importante es eso de poder llegar hasta el final? Como hablaba acá, decía, he peleado la buena batalla. Reconocer, ¿no? Que uno, aunque el mundo o la sociedad o lo que uno se le presente en el momento te oprima, uno sigue insistiendo. No se queda con los brazos cruzados como hablamos hoy. Sigue insistiendo, prosigo, no importa. Porque yo sé que al final va a haber algo, una recompensa. De lo que hablamos nosotros, todo trabajo tiene una recompensa. Así es. ¿Amén? La palabra nos dice que el Señor no es deudor de nadie. Amén. Que cada obra que le hagamos, Él nos va a recompensar, ¿no es cierto?, de eso. Y mirá, dice Eclesiastes 7:8, dice, mejor es el fin del negocio que su principio. El poder terminar, llegar a ese momento y dice, ¿sabe que recibí? Que te diga, este es mi hijo, en quien sentido complacencia. Eso es lo más hermoso que uno puede sentir. Llegar al fin de la carrera y que podamos estar todos juntos y que llegue el Señor, porque ese es el convencimiento de nosotros. El que está convencido de que Él va, en algún momento va a llegar. Así es. De que todo esto se está aconteciendo, como decíamos hoy en Mateo 24, que habrá guerra, rumores de guerra, nación contra nación, pero que estésemos tranquilos, ¿no? Pero cuando haya un pleno convencimiento en toda la tierra, ahí realmente va a ser fin, ¿no? Y esto todo se está encaminando a la venida de Cristo. Ya hay rumores de guerra, hay enfermedades, hay terremotos. Y la palabra misma a nosotros nos dice, nos revela ahí. Porque fue algo que, poner en ese entonces, cuando el Señor estaba en el monte, le decía, querían conocer el futuro. Y ahí tenemos el futuro. De que todo esto ya está aconteciendo, todo está encaminado para que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, venga Cristo. Y la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está la pregunta. Sí, hallará fe en la Porque tierra. dice ahí en versículo, no sé si usted lo tiene acá, 24. Sí. Ajá. Dice, y mucho, a ver. Y la fe. Y acá en el 24:12 dice, en Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo un claro ejemplo hoy cómo se multiplica la maldad. Sí.
Ahora, cuenta de nosotros si realmente quedamos quietitos en un lado y así con los brazos cruzados, o proseguimos al entendimiento, a la revelación que trae a través del Espíritu Santo, a la comunión con Él, ¿no? Llegar a conocerlo, al insistir, a pesar de las pruebas, como hablamos de José, fue abatido. Cristo mismo, a pesar de que Él fue, mira, acá yo tengo hoy leía este pasaje que me gustaba mucho, decía, y estando en agonía, oraba más intensamente Cristo. Sí. En Lucas 24:44. Estando en agonía, Él seguía, como que había algo más, ¿no? El mismo que Pablo estaba en las cárceles, Él no le importaba que estaba ahí, sometido ahí, Él seguía insistiendo, cantaba y como las cadenas se rompieron, las paredes, ¿no? Y eso nos hace a nosotros tener esa constancia, en tener el pleno convencimiento que a través de la fe, a través de la palabra de Dios, de escuchar, el oír la palabra de Dios y desarrollar ese entendimiento para llegar a tener esa constancia cuando Cristo venga y diga, en Él el sentido de complacencia. Y no podamos ir con Él porque esa es nuestra meta. Así es. No es simplemente estar y hablar, porque hay muchas personas que pueden hablar. Por eso la palabra decía, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. El corazón. Por eso la palabra que nos dice, ¿no? Que está buscando verdaderos adoradores, ¿no? Y este es el tiempo, dice. Este es el tiempo. Y en espíritu y en verdad, nos dice la palabra. Y cuando yo digo, pregunto, no, el teléfono está en la mesa, o sea, está sobre. Entonces tenemos que estar en el espíritu. Y en verdad, o sea, ¿y cuál es la verdad? Cristo. Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la única forma de que Él encuentre o no se encuentre que si estamos en el espíritu y en la verdad, o sea, en Cristo. Esa va a ser, y no tiene tanto que ver quizás con la adoración de música, sino en nuestro diario vivir. ¿Sí? ¿Cómo reflejamos a Cristo nosotros en donde nos movemos, en los trabajos, en nuestras casas? ¿Cómo reflejamos a Cristo? Y el estar en esas adoraciones es justamente adorarles con nuestras obras, con nuestras palabras, con nuestros actos. Y tampoco es andar tipo monje, ¿no? No. Pero en tener esa actitud de tener la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, en nosotros reflejar lo que puedan decir. Sí, está bueno porque eso es lo que estaba hablando el apóstol en semana pasada, el fin de semana, en romper nuestra expectativa, ¿no? Sí. Nuestros límites. Sí. En realmente, por eso la palabra dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pero tenemos que llegar al convencimiento de que realmente somos tener esas cualidades, ¿no? Y que muchas veces nosotros pasamos por procesos, te voy a decir, y perdemos la noción de quiénes somos realmente, de que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo, ¿amén? Sí. Perdemos la noción, la identidad que ya habíamos hablado, que está, cómo todo encamina a Cristo. Todo. La Biblia en sí está hecha, si vamos desde el Génesis, ¿no? Entendemos que fue creado por Él en Él, por Él y para Él. Claro, y para Él. Para Él, ¿no? Porque, o sea, nada existía y la palabra de Dios nos lleva a eso, ¿no? Dice, ¿quién es el alfa y el omega? ¿Quién es el principio y el fin? Cristo. Y que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que primero estaba Cristo, ¿no? Y en él creó los cielos y la tierra. O sea, la palabra, ya, si vamos, todo el Evangelio ya fue para Cristo. Está dirigido para Él. Ahora, que podamos tener los ojos y el entendimiento, dado como nos leía ahí en Santiago, que le pida sabiduría, que tiene que ver también con no solamente para manejarnos en nuestro diario vivir, sino sabiduría para poder comprender lo que Dios nos quiere decir. De poder comprender, por ejemplo, dice, en el principio, o sea, si Jesús dice que es el principio y el fin, la tierra fue creada en Él. Él ya existía de antemano, ¿no? Dice que estaba bueno, desordenada y vacía, después sigue. Pero es importante poner esto que, como nos decíamos, que todo es cristocéntrico. Todo es cristocéntrico.
y Dios nos revela el poder que Él tiene, y más el poder de la persona que se recuesta en Él, Sí. que se inclina ante una autoridad, porque Él es la autoridad. Que aprende, Las cosas están hechas. que aprende que podamos aprendernos a descansar realmente como Él quiere. Porque por eso hacíamos referencia a ese tema, que muchas veces perdemos la identidad, Sí. y nos quebramos. La persona se quiebra fácilmente, ¿no? Porque tiene un límite, como hablamos en uno de los programas, hay un límite puesto en el hombre. Pero realmente tenemos que reconocer nosotros que sin Él nada podemos hacer, primeramente. Y que es tiempo, como nos hablaba el apóstol, nos decía, reflejar a Cristo, como siempre vamos a hablar en este programa, siempre vamos a decir, reflejar a Cristo, tener a Él revelado en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, mas ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en nuestro corazón nos hinta como que está pasando una situación. Sí, vos sabés que el Señor te ama, y vos tenés que, te da estrategia para poder ayudarle a esa persona, Sí. porque no tiene la revelación. No. ¿Amén? No tiene. Nosotros que tenemos la revelación, muchas veces no movemos nada, y nos quedamos con eso, y ahí va trabajando nosotros, y la palabra a nosotros nos dice, la fe sin obra es muerta, ¿no? Sí. Así que nos invita a revelar esa fe, esa convicción de que tenemos nuestro Señor, de que Él está siempre con nosotros, porque Él decidió estar con nosotros, pero de llevar la revelación también. Y es tiempo a nosotros de, como hijos de Dios, también tener ese convencimiento de que somos realmente real sacerdocio por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Y entregar, romper nuestros propios límites, romper esas barreras que muchas veces nos atan, ¿no? Es que yo no puedo, yo no sé cómo lo voy a hacer, y el Señor nos dice que estemos tranquilos, confiad que yo he vencido. Y si Él venció, nos da las palabras necesarias para poder pasar sobre esa situación, porque en el mundo vamos a tener siempre Sí. problemas. Acá, mientras estemos acá, siempre vamos a tener problemas. De que justamente creemos que paz o calma o tranquilidad es y no pasar por problemas, sino justamente lo contrario, es tener paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. ¿No? Quizás mucho por ahí ya aparece, ¿no? De esto de tener. Pero ¿cómo encontramos? Porque es fácil decirlo. Ahora, Sí. cuando estamos en la tormenta, realmente Ahí tenemos está. la calma, y simplemente estando confiados en Cristo, en la roca, en la fe, en que Él está en el control, por más que venga, como hablamos, ¿no? Tenerlos puestos los ojos en Jesús. Habla también cuando Pedro camina, ¿no? hacia Jesús, y él se hunde, y siempre reflexiones porque él sacó la mirada en Cristo de Jesús, y volvió a darle importancia a los vientos y a la marea, y se vuelve a hundir. El Señor lo rescata y le dice, de poca fe. Hay un mensaje, o sea, no hay muchos seres humanos que podamos caminar sobre las aguas, es algo extraordinario, un milagro y ninguno de los demás lo siguió tampoco, se animó, ninguno tuvo fe como Pedro para caminar sobre las aguas, ¿no? Pero él dijo, mira cómo tiene poder la palabra, porque le dice, Señor, si tú me dices que vaya hacia ti, y el Señor le dice, ven. Él obedeció la palabra y pudo Y caminar. pasó algo sobrenatural ahí, porque caminó sobre el agua. Pero porque le creyó la palabra de ven, porque si Jesús no le decía ven, él no se animaba a tirarse. Pero él confió en Jesús y en la palabra de Dios, que es la que tiene poder y autoridad, que eso rompió la física, o no sé cómo sería lo natural, como vos decís, porque la palabra cuando le dice ven, él crea la palabra de Jesús, que no le iba a pasar nada, pero cuando volvió a ver a su alrededor, se comenzó a hundir. Ahí pasó dos sucesos, entonces le mostró realmente el poder que el hombre puede operar, y lo que pasa cuando el hombre se desenfoca. Nos desenfocamos. Amén. Así que cuando una persona se desvía, ¿no? Se desvía de en vez de perseverar y tener porque hay un poder, ¿no? Porque por eso dice la palabra que no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Hay un poder que está preparado, pero para aquellos que le creen. Sí. Amén. Pero también está el otro punto, que estamos aptos a caer si realmente desviamos nuestra mirada de Cristo. Sí. Así que el hombre puede caer fácilmente, puede pasar por tantas cosas, por falta de
estar concentrado en ese objetivo que es nuestro Señor. Pero Él en su misericordia siempre va a estar ahí, siempre. Y le tendió la mano, no le tiende la mano. no. Pero cuál glorioso hubiera sido, ¿no? Que Él llegue y vuelvan los dos juntos caminando, y de otra manera hubiéramos hablado de Está bueno porque ahí nos hace referencia que hay un poder preparado y que tenemos el poder por medio de Cristo. Y que Él, por eso decía que nosotros haremos cosas mayores. Sí. Haremos cosas mayores. Ahora es teniendo esa intimidad con el Espíritu Santo primeramente, porque es la persona más preciosa que podemos tener, ese regalo, el Espíritu Santo, ¿no? Así porque es. Él le decía que no nos iba a dejar solo. Más bien Él, el Consolador, el Espíritu Santo. Así que ya no estamos solos. Y eso es importante, de llevar una comunión con el Señor y poder, y eso nos hace de alguna forma seguir ahí en los caminos, aunque vengan viento, marea, lo que sea. Si uno está puesto el ojo en Cristo y persevera hasta el fin, ya está, como decía acá Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Amén. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Allá que hay una promesa para los que perseveran. Y las pruebas van a estar siempre. Las pruebas siempre van a... Porque es la única manera de ir creciendo en Dios, de ir probando la fe que, como decíamos, que confesamos si son reales, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño break. Vamos a saludar a Liliana Echeverría, que dice: hola, buenas noches. Cuán bueno es Dios el que nos da sabiduría a cada instante. Muchas veces tomamos malas decisiones, pero por no tener revelación y no estar en comunión con Jesús. Con el justo, perdón. Pero gracias a su favor, que a tiempos nos direcciona al camino que realmente es correcto, que Dios lo bendiga en cada momento. Bendiciones, Liliana Echeverría, que Dios te bendiga. No sé de dónde eres, por ahí nos puedes dejar de dónde sos. Nosotros. Y María Montoya nos dice: ¿sabe cómo yo me reflejo cada vez que voy al hospital? Yo la conozco, pero me olvidé de Rosario. De Rosario, está bien. De Rosario. Sí. Saludos a todo Rosario, entonces. Está bueno porque, mira, dice, muchas veces tomamos malas decisiones. Sí. Ahí está el tema. En cuanto a nosotros, esas decisiones. Porque a nosotros, la palabra nosotros dice que creamos en Él, ¿no? Para perseverar. Nos está dando una tremenda revelación, y en toda la Biblia no habla que pongamos nuestra confianza en Él. Sí. Y muchas veces nosotros decidimos desviarnos por prestar nuestra propia atención, ¿no? Sí. Así es. Porque, bueno, creo que hablábamos hace un par de programas, o mencionaba esto de que por ahí nosotros decimos nos encomendamos a Dios, pero cuando ya decidimos nosotros, y Dios quizás no está de acuerdo, y creemos que al encomendarnos ya Él va a acompañarnos. Quizás sí nos acompañe y que nos alivie un poco los malos momentos, o como dice ahí, llega justo a tiempo, pero la consecuencia de nuestra es porque nosotros decidimos, nosotros elegimos, y muchas veces no le consultamos al Señor, decir: bueno, Señor, quiero hacer esto, lo que fuese, ¿no? Y esas malas decisiones, malas actitudes siempre tienen que ver con lo que el Señor nos da, ¿no? A libre albedrío, ¿no? Pero creo que ese libre albedrío también se cumple estando fuera de Cristo. Ahora, cuando ya estamos en Cristo, no se cumple tal cual, porque creo que entendemos que es un solo camino, que es la obediencia y de lo que Él quiere mandarnos a nosotros, ¿no? Creo que eso se cumple afuera de elegir a Dios o el mundo, pero cuando estamos en Dios ya no hay más tal cual libre albedrío, porque ahora a nosotros sí sabemos qué es lo que nos conviene y que es seguir a Cristo, ¿no? Por eso nos dice la palabra, ¿no? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tremendo. El Señor es el que nos habla, nos da palabra, y por ahí ya estamos un poquito pasaditos de hora. ¿Se pasó volando? Se pasó rápido, pero bueno, acá estamos. Lo importante es que pudimos hacer esta labor que el Señor nos permite, ¿no? Primeramente reconociendo que Él nos da este espacio, también otros apóstoles que nos da también el espacio, que este medio de la Radio Génesis 89.1, ya que en poquito tiempo ya vamos a estar de vuelta en línea
Ya tenemos el tema de los polos, ya falta instalarlo, todo eso. Nomás que está en tema de altura. Allá tenés el Superman, tiene que estar allá. Así que Amén. ya yo creo que fue un lindo tiempo, ¿no? Fue un lindo tiempo. Y esto es un claro ejemplo de tener esa perseverancia. De perseverancia. Y bueno, y la perseverancia, como nos compartía aquí la hermana, que nos dice que nos reunimos para verlos, así que gracias, saluditos con todo lo que estés allí. Las decisiones en el camino también van a influir en nuestra o en el resultado, ¿no? Porque cuanto más decidamos por ahí por nosotros, por nuestro capricho, por lo que fuese, va a ser quizás que sea un poco más turbio, todo más difícil. Ahora, la decisión es más acertada, más correcta, va a alivianar un poco, ¿no? Pero siempre en el proceso el Señor va tratando con nosotros, puliendo muchas veces nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra, como nos decía ahí, la paciencia, ¿no? Un montón de cosas que el Señor va sacando y que trabaja con cada uno de nosotros de distinta manera, porque con vos trabaja de una forma porque quiere tratar cierta área, conmigo trabaja de otra forma, y Él va operando y va sacando aquello que no nos sirve y que por ende Él quiere que lo desechemos, pero a veces lo hacemos tan nuestro que decimos, no, es mi herida, y nos perdonamos porque el Señor quiere que perdonemos, esa raíz de amargura que nos contamina. A veces ni siquiera podemos dejar nuestra economía en sus manos, porque nos hacemos responsables y nos sobrecargamos de trabajo, y el Señor dice, confía en mí, descansa en mí, trae todas tus cargas, y no lo dejamos. Nuestra familia, que nos queremos hacer cargo de todo y que acá allá. Y Él tiene que ir enseñándonos, puliéndonos, y en ese proceso, cuanto más rebelde seamos, se va a poner un poquito más difícil, ¿no? Sí, por eso ahí está el tema cuando decidimos todas nuestras propias fuerzas. Sí. Y no, como decía usted, entregarla a Él, el autor y consumador de todas las cosas. Pero dice, aún vos fíjate que entregando nuestro yugo, dice, entregar todo nuestro yugo y nuestras cargas, aún en nuestras propias ataduras, nuestras la conducta uno lo trabaja, ¿no? De manera cuando adquiere conocimiento. Sí. Pero hay actitudes que nosotros traemos ya generacionales, bueno, que sí estaría bueno hablar de ese tema, que son comportamientos que uno atrae, ¿no? Pero vos fíjate que el Señor quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él. Y cuando nosotros aprendemos a descansar en Él, ya como que todo se hace más alivianado, porque ya no es nuestra batalla, sino que es Él. Porque no es con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Sí. Y ahí reconocemos nosotros que hay un poder que está operando, por eso la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y parece más sencillo decirlo, pero el Señor realmente lo quiere llevar a la práctica eso, que realmente lo que leemos, lo que decimos, realmente lo vivamos, ¿no es cierto? Que se convierta en una vida de nosotros de una manera, o sea, porque yo no hace mucho, justamente este pasaje que es tan conocido, ¿no? Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y el Señor me ministraba con ese pasaje, que Él quiere una profundidad más de eso, que realmente se cumpla a nosotros y que aprendamos realmente a descansar, porque muchas veces lo decimos, Señor, vengo a vos, pero descansemos. No, eso es lo que hacemos referencia hoy, de labio me honro, pero su corazón está lejos de mí. Y claro, porque no desconfiamos. No, realmente no decidimos poner todas nuestras cargas a Él. Bueno, vuelvo a citar lo que creo que hablamos en el programa pasado, acerca de que me llama muchísimo la atención en Daniel, cuando el Señor le dice, en el momento que dispusiste tu corazón a mí, o sea, Él aprendió a descansar desde el vamos en el Señor, y eso es lo que nosotros debemos hacer, aprender a disponer nuestro corazón en Él, y que Él se va a encargar porque pasó por situaciones en las que vos quieras, Daniel, pero Él siempre tuvo su confianza, y eso es lo que a nosotros hoy nos va a hacer la diferencia en proseguir a la meta, ¿no? Y poder alcanzar y no desistir, y poder alcanzar la corona, como usted nos decía, ¿no? Amén, amén. Así que me gustó este lema que decía, el ganador es solo un perdedor que lo intentó una vez más. O varias veces podríamos decir. Varias veces. Porque cuántas veces hemos caído, nos hemos levantado. Fallamos, porque el hombre se hinta de eso a fallas, ¿no? Sí. Que hay algo que nosotros nos hace
Porque no somos, el único que fue santo fue el Señor. Así es. Así que estamos propensos a tener pequeñas fallas, pero lo importante es que podamos reconocer al Señor y Él nos levantará. Dice que Él extiende sus manos y nos saca del lodo cenagoso. Y después que pone nuestros pies sobre peña y nos endereza, ¿no? Amén. Endereza nuestros pasos. Quiere decir que Él está apto como el hijo pródigo, que estaba en el lodo, pero Él llegó un momento que reconoció que Él estaba mejor en la casa del Padre. Y ese es el punto que nosotros queremos hacer reverencia, es reconocer a nuestro Señor, ¿no? Reconocer que nosotros sin Él nada podemos hacer. Y que la forma que nosotros podemos tener esa perseverancia en Él es reconociendo y poniendo nuestra fe en Él. Es llevar ese desarrollo en el pleno conocimiento de la palabra, en estar sustentado en como dicen, eso dice en Corintios, dice que para el hombre natural es locura. Sí. Para el hombre natural dice, y esto, los aleluyas, como y usted que cree en eso, pero no tiene ni para comer nada, pero nosotros estamos tranquilos, porque Él suple toda necesidad. Y eso es importante cuando nosotros, como decía usted, es fácil decirlo, pero cuando estamos en el momento de ponerlo en práctica, ahí está el momento. Ahí cuando realmente el Señor nos prueba. Si realmente tenemos esa constancia, esa perseverancia en poner nuestra confianza en Él, o en decidir tomar acto y trabajar sobre nuestra propia persona, porque ahí está el tema cuando actuamos sobre nosotros mismos, pensamos que podemos solucionar los problemas, pero no podemos, no llegamos a ningún lado. Y siguen, el Señor nos va a sorprender, por ejemplo, hablando económicamente, y también nos va a dar, dice que nos da la sabiduría para poder sacar adelante. Yo recuerdo, dice, bueno, sí, le llegaron con un bolsón de mercadería, pero vos te comes la mercadería y quedás. Sí. Entonces ellos dijeron, no, mirá, ¿sabes que me trajeron mercadería? Gloria a Dios, porque le llegaron de la nada, porque dice, tomá, te traigo esto, y no le dijo ni quién. Pero ahí había un poquito de harina, un poquito de grasa, y se pusieron a hacer pan. Y hicieron 3 pancitos, con la ganancia compramos harina y siguieron, y ya tuvieron dinero. Entonces, también no es solamente quedarnos con los brazos cruzados, sino también pedirle al Señor sabiduría y tener ese empuje de querer salir, ¿no? Para poder, porque el maná del cielo era por otra cosa. Ahora a nosotros nos toca un poco poner de nosotros en todas las áreas, ¿no? A veces decía, la fe sin obra es muerta, sí. Pero sin obra, o sea, nos manda a accionar. Que accionemos, justamente. Y también en las pruebas, también tiene que ver con las obras. No solo es un buen gesto, sino el ver esa fe, cómo obra en la dificultad. A ver tu fe, cómo obra en la enfermedad. A ver tu fe, cómo obra en tal cosa. A veces hasta en abundancia el Señor nos prueba, porque tenemos mucha abundancia y dice, no, ahora no voy a orar, no voy a la iglesia porque total tengo. Entonces, esa obra también no solamente tiene que ver con hacer un buen gesto de ayudar al vecino necesitado, sino en cómo obramos nosotros en las distintas situaciones, ¿no? Está bueno poder entender eso, porque claro, ejemplo de eso, en la abundancia también es otra prueba, porque a veces pensamos que la prueba viene en la escasez. Sí. Y el Señor, que claro, tenemos la historia de Job, nos basamos en eso, ponerle algo que conocemos. Sí. Se le fue quitado todo. Y nosotros pensamos, ahí estamos, se nos quitó todo, y bueno, vamos a ver si vamos a confiar en el Señor. Sí, el Señor te va a suplir si vos pones tu necesidad en Él, ¿no? Sí. Toda necesidad en Él. Y además va a suplir de acuerdo a su voluntad. Pero ahora cuando nosotros tenemos, ahí también está el otro punto, cuando tenemos como que nos satisfacemos nosotros. Que Dios no. Ya nos creemos, porque así trabaja el hombre. Parece que no, pero trabaja. Nos creamos medios poderosos, como que yo lo puedo, ay no, y el Señor, pero es tu propio ego que se está creando ahí. Es más, el apóstol Pablo dice que él supo contentarse tanto en la abundancia como en la escasez, porque estaba su mirada puesta en Jesús, ¿no? Él entendía lo que es la gracia de Dios, ¿no? Entonces él estaba, obviamente, que habrá pasado mejor vida cuando tenía que cuando no tenía, pero el gozo no se le quitaba porque su gozo estaba justamente en la salvación, ¿no? Amén. O basta, y más en parte le dice, bástate de mi gracia. El que le oraba para que le y le dice, bástate de mi gracia. Mi mamá dice la palabra que no hagamos riqueza en este mundo, ¿no?
Y no, Mejor que ese no sea nuestro afán, o sea, que el Señor no tiene nada de poder nosotros hacer. El tema que no sea nuestro afán de solamente acumular aquí, cuando mejor es hacerlo ya. O sea, que si vamos de camino con la palabra, amando a Jesús y haciendo riqueza, está muy bien. Ahora, si nuestra motivación es solamente la riqueza, eso es lo que el Señor no le agrada, porque dice que el amor al dinero mata. Es así. Está bueno porque eso te hace entender, bueno, aunque salimos hasta el dinero, pero ¿cómo te hace perseverar? Porque ese es el punto de hoy, que mantener la perseverancia. ¿Amén? Así que se está consciente, ¿no? Ya que estamos acá ya 18 minutos. Tenemos 18 minutos, pero bueno, sabemos que pudimos, como hablábamos sobre este tema, a pesar de tener nuestros trabajos, el frío, cuestiones X, estamos acá, perseverando en lo que el Señor trajo para este momento, y esperamos que sea de bendición. Así que le pedimos que compartan esto, porque esto sabemos que edificación, uno que no es tira palabra por tirar, sino que trae la palabra, ¿no? Así es. Y cuál importante es llevar la palabra a aquellos que necesitan. Así que le pedimos que puedan compartir este material que trajimos, y está bueno para, por ahí si hay algunos puntos que por ahí se nos hayan pasado, que lo puedan pasar, para que todos podamos complementarnos y aprender. Vayan dejando los comentarios. Saludo a toda esa gente que se conectó, gente linda que tomaron su tiempo. Ya tenemos también está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenemos acá, la pastora Sandra, le mandamos un saludo muy grande a la pastora Mariela Ortiz. También. Pastora, somos todos pastores. Y toda la gente linda que estuvieron ahí desde el principio, así que le damos gracias a Dios, le deseamos esas bendiciones para que puedan tener, como dijimos al principio, estar consciente de que si nosotros perseveramos, ¿no? Perseveramos en el Señor, que podemos tener que lo más preciado que la vida. Y eso no estaba muy lindo, eso me gustó cuando han resistido la prueba recibirá la corona de vida. Sí. Que el Señor había preparado para aquellos que habían puesto su fe en Él, ¿no? Y es hermoso cuando nosotros perseveramos en este camino, que aunque esto es todo comodidad, que está bueno que estar acá en la tierra, que sí tenemos nuestras cosas, todo, pero hay una vida que nos espera más allá, ¿no? Y el Señor nos pide que estemos preparados para eso, pero que tenemos que estar conscientes de que tenemos que proseguir. Por eso el apóstol Pablo nos decía, prosiga la meta. Sí. A él lo oprimía situaciones, muchas cosas, ¿no? Como todo. Pero él proseguía. Y Cristo, como decía, me gustaba ese pasaje, y estando en agonía, oraba más intensamente. Sí. Eso lo encontramos en Lucas 22:44, estando en agonía. Amén. Va a haber situaciones que nos van a oprimir hasta lo más profundo, y pareciera que nosotros no, ¿por qué pasamos por esto? Pero oramos más todavía, más ferviente. Así es. Jesús dijo, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, o pasa de mí este trago amargo, pero que sea hecha tu voluntad. Y Él vino a hacer esa voluntad, que era justamente llegar a la meta, que era la crucifixión y resurrección, para darnos vida eterna y esa entrada en el reino. Porque Él tranquilamente, con su poderío, podría haber mandado a destruir todo ahí en ese momento, o es más, cuando estaba en la cruz podía haber desaparecido e irse, y iba a demostrar, el Hijo de Dios. Está bien, hubiera sido el Hijo de Dios, pero nosotros la entrada, la oportunidad, la gracia, hoy que tenemos, o el plan que Dios había prometido. Yo me imagino al Señor, me imagino a Dios viendo a su Hijo, porque yo no sé, me pondría en su lugar. Porque ver a mi propio Hijo que lo están haciendo de todo, ¿no? Y al último verlo sufriendo, a mí me dolería un montón. Imagínese a Dios, que Dios es un Dios de amor. Es un Dios que tiene palpitando ese amor, esa prueba, a pesar de que le hacen el mal, a pesar de que lo desechan, Él está ahí, lo ama. Amén. Y verlo ahí en ese momento, sí. Yo me imagino
él pudiera haber hecho tan fácil todo, destruir todo y no, mi hijo, ¿no? Pero él tuvo que aguantar todo por amor a nosotros para que y Cristo pueda hacer la voluntad de él, porque esa era la voluntad de Dios. ¿Ven? Así es. Y cuán importante nosotros es tener esa constancia, ¿no? Y aprovechar eso, de ese conocimiento que tenemos de que Él padeció por amor hacia nosotros. Sí. Amén. Y aprovechar ese momento y decir, sí, yo prosigo, porque fue grande ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Pero era para un beneficio mayor, por eso digo, nosotros podemos entender cuánto a veces sufrimiento, cuánto padecemos para un beneficio más grande, ¿no? Y a veces nosotros en las correcciones de nuestros hijos sabemos que también son para un beneficio más grande. Si bien no creo que Dios de allá arriba mire y le gusta ver cómo sufrimos, cómo sufrió su hijo, no. Pero Él sabía cuál era el beneficio, que era uno por todos. Entonces, entender y que también la decisión de Cristo de llegar a la meta, de venir a cumplir, por eso Él dice, consumado es, se saldó la deuda, ¿no? Él supo a qué vino. Es interesante proseguir esa meta y estar firme en esta... Más que nada no es aprovechar esa oportunidad que Él hizo por nosotros. Es verdad. Nada es aprovechar eso porque, como hablábamos al principio, muchas veces nos basamos en religión, pero Él quiere que tengamos ese amor y ese aprecio por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros, por cada uno de nosotros. Y ese agradecimiento, esa gratitud que nosotros podemos hacer es prosiguiendo porque, como bien hablamos, todo puede acontecer. Y hay una revelación en eso, en lo que estábamos hablando en Mateo 24, ¿no? Mateo 24. Mateo 24. De todo lo que iba a acontecer. Pero, ¿amén? Y lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, hallará fe en la tierra. Y la mejor gratitud es desarrollar esa fe, ese amor, ese aprecio por ese precio que Él hizo en la cruz por nosotros, reconociéndolo a Él como nuestro Señor y prosiguiendo, a pesar de que va a haber situaciones, va a haber muchas cosas que nos van a querer golpear, pero no importa, nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, el autor. Así es. Así que, bueno. Hasta aquí hemos llegado, ministro, ya no pasamos de hora, pero gloria a Dios, gracias a todos los que están allí conectados, bendecimos desde aquí, le damos gracias, y ya nos vamos porque en escasos 30 minutos empieza por CCM Joven, un programa de los jóvenes, así que tenemos que abandonar los estudios dejándolo para que ellos ya empiecen a acomodar. Nosotros damos gracias una vez más a todos y nos despedimos hasta el próximo sábado, Dios mediante, a partir de la hora 20. Vamos a estar aquí con Matías, quizás haya algún invitado sorpresa. Compartan, denle like. Chau, chau.